esta ley que está contenida en la sección 42 de Doctrina y Convenios que recibe José Smith. Esta revelación la recibe en febrero de 1831 y a partir de ahí los santos trataron de implementarla en el condado de Jackson y bueno, ha tenido algunas vicisitudes, algunas cuestiones que han dificultado su implementación desde el inicio y hasta hoy en día, ¿no? ¿Cómo la entendemos? Y la entendemos igual que los santos de la restauración, que si la vivimos igual o no la vivimos igual, en qué varía, en qué no varía, cómo podemos vivirla hoy, si está o no está vigente, porque está esta teoría de que a pesar de que es parte de nuestra teología, se dice, bueno, no está vigente, si está, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo podemos vivirla hoy? Así que es un tema que da para mucho, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos acostumbrados, mayormente los latinos, a que nos digan más claramente lo que debemos hacer. Pero ha ido habiendo una transformación paulatina en la organización de la iglesia, donde se deja más al intelecto, a la revelación, al entendimiento personal, la relación sagrada con nuestro Creador. Y así nosotros podemos ir entendiendo y hablando con nuestro Dios para entender personalmente de Él, así como José lo recibió de Él, cómo debemos hacerlo. Y esa es la parte que la primera presidencia ha estado impulsando, ¿verdad? A raíz de la senda de los convenios. Y entonces el tema de la ley de consagración como otras leyes es muy interesante, ¿no? Así es. Y entonces, hermano Alvarejo, pues aquí vamos saludando a los hermanos rápidamente. Nos están saludando desde distintas partes, vamos poniendo sus comentarios, pero nosotros mientras nos vamos metiendo en tema, ¿no? Me parece. ¿Sí? Entonces, pues usted marca la pauta. Vamos a empezar a leer la descripción que viene en la guía de estudio para las escrituras. ¿Qué te parece si vamos? Y ahí en la guía vemos ley de consagración, ¿no? Que Ok, ese es vamos. yo te llamo el tumbaburros. Vamos a ponerlo entonces. Es un tumbaburros. Consagrar, ley de consagración. Así es. Dice en la guía de estudio de las escrituras, dedicarse, santificarse, alcanzar la rectitud, punto y seguido. La ley de consagración es un principio divino por el cual hombres y mujeres dedican voluntariamente su tiempo, su talento o habilidades y sus bienes materiales al establecimiento y la edificación del reino de Dios. Entonces, es una ley donde vamos a donar todo, ¿no? Sí. Todo para establecer el reino de Dios. Y si recordamos esta parte, ¿no? De que dentro del templo aprendemos esto, ¿no? De que todo para edificar su reino, tal cual lo dice aquí literalmente, lo que tenemos y lo que vamos a tener. Así es. Y lo que queda más o menos que podemos platicar, habla muy claramente de que consagremos nuestro tiempo, nuestros talentos y qué más, nuestros bienes, ¿no? O con lo que el Señor nos bendiga, nos bendice o nos bendecirá. Entonces, ahí sería interesante revisar si estamos entendiendo que se trata de los recursos, de los, de los recursos económicos, dándonos cuenta que la variabilidad de la situación social desde la época de los pioneros a la fecha, pues ha cambiado. Antes pagaban mucho diezmo en especie por las granjas, ¿no? Sí. Ellos compraban sus granjas, las cultivaban y de ahí hacían sus donaciones. Entonces había muchas donaciones en especie. Y entonces compraban más granjas, más granjas, más granjas y podían producir más y más y más y así empezó la historia de la producción. Hoy en día, no, la mayoría de nosotros trabajamos por un salario y entonces
recibimos una remuneración. De esa manera, entonces, ¿cómo vamos a aplicar hoy en día estos términos que fueron, pues, bueno, yo aquí en la guía de estudio de las escrituras ya fueron actualizados, ¿no, Chava? ¿O todavía están de acuerdo como en 1830? Ah, pues es que habla de tiempo, de talento y habilidades y bienes, entonces no hace un distingo en cuanto a como tal vez sería literalmente en aquella época, ¿no? En la época de 1830 y tantos. Porque si queremos ir a la literalidad de este punto, pues tendríamos que ir directo a la sección 42 que se conserva tal cual se recibió, ¿no? Ajá, y Entonces, esa es pero la aquí idea. sí, Podemos irlos comparando. sí, sí, sí. Por ahí la hermana Dayana nos dice que está cortado el audio. A ver si los demás nos pueden aclarar este punto, porque yo le escucho perfecto al hermano Alvaradejo. ¿Y usted me escucha bien, hermano Alvaradejo? Muy bien, muy claro. Sí. Ahí, a ver si nos dicen, por favor, si nos estamos escuchando correctamente o no. Bueno, entonces, la ley de consagración, hermano Alvaradejo, recordando también que analizábamos hace un par de semanas que el discurso del elder Dieter F. Uchtdorf, que Ah, se llama, ¿cómo se llama ese discurso? De todo corazón, me parece, de todo no. corazón, ¿sí? Y este discurso, de ahí salió la idea de traer a cuenta la ley de consagración. Y ahí el elder Uchtdorf explica de que hay dos leyes celestiales y se refiere a las leyes del sacrificio, la ley del sacrificio y la ley de consagración, que la ley de consagración implica precisamente darlo todo, ¿no? Entregarlo todo para que crezca, mientras que la ley de sacrificio significa poner algo para que prácticamente se consuma, ¿sí? En el sacrificio se consume, dice él, se desaparece, y en la ley de consagración la ponemos a disposición del reino para que crezca. Y aquí entra esta parte de implementar nuestros talentos, implementar o más bien dar de nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros bienes materiales, todo para que algo crezca, ¿no? Y se Ujú. refiere precisamente al reino de Dios. Y entonces por eso sería interesante leer cómo la sección 42 fue recibida por José y habla muy literalmente. Aquí la descripción de la guía de estudios está más livianita, ¿no? Pero el discurso del Eldek Urdov la aterriza más, ¿no? Sí, La aterriza sí. un poco más. Y hay varios discursos en el transcurso de la fecha en que fue dada la sección 42 hasta la actualidad. Entonces sí Ok, me gustaría empezar cuando ya que vimos la definición, que esa definición está actualizada, ¿no? sí, Porque está en la guía de estudio de las escrituras, está actualizada y vamos a ver cómo fue dada. ¿Les parece? sí, sí, sí. Me parece bien. Y bueno, esto está en la sección 42 de Doctrina y Convenios, que si nos vamos al proemio, dice que se recibe el 9 y el 23 de febrero de 1831. Se divide en dos partes. La primera parte, que comprende del versículo 1 al 72, es lo que se conoce como la ley, ¿sí? En ese Dale. tiempo se conocía, no, todas las secciones de Doctrina y Convenios, o normalmente algunas de ellas tenían un título. No es como para nosotros, ¿no? Que tenía la sección 1, la sección 20, la sección 4, la sección, sí. Para Así es. ellos era los artículos de la Iglesia de Cristo, era el prefacio del Señor, y la sección 42 se La conocía hoja del como tipo y la, así. sí, la hoja del olivo, la sección 88, ¿sí? Entonces, esta se conocía como la ley simplemente, ¿sí? Entonces, eh, aquí en la sección 42 vamos a encontrar que se implementa esta revelación, esta ley de consagración, y esto viene como una serie de factores que se fueron desarrollando y desencadenando en razón del establecimiento de Sion. Recordemos que los santos, cuando llegan de Nueva York a Kirtland, rápidamente está este proyecto, ¿no? Este proyecto espiritual, por decirlo de alguna manera, donde José Smith incursiona en Missouri para poder establecer Sion.
Desde el principio, el Señor les prometió que se mudaran al oeste y que allí les daría la ley, ¿sí? Y que si iban hacia esas tierras, iban a ir a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Entonces el Señor les hizo dos promesas: recibirían la ley y serían investidos con poder de lo alto. La investidura con poder de lo alto llegó hasta 1835 con la construcción del templo de Kirtland, o 1836 más bien. Y la ley que iban a recibir es esta de la que estamos hablando, que es la sección la sección 42 de Doctrina y Convenios, que se recibe en febrero de 1831. Ahora, aquí, hermano Alvaradejo, sucede algo bien interesante. Cuando José Smith llega al área de Kirtland, encuentra que unas personas están viviendo en una comuna, ¿sí? Sí. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque José Smith, cuando veía, tenía este tipo de experiencias que servían como catalizadores para recibir revelación. Él ya tenía en mente los principios para establecer Sion. Y cuando ve a estas personas cómo estaban tratando de implementar una ley lo más parecida a la que describe el Nuevo Testamento en la Biblia, que a lo mejor valdría mucho la pena ver esto en Hechos, en el libro de Hechos, que está muy padre ahí el caso de Ananías, cómo es que se muere por no vivir esta ley, o más bien, sí, por no implementarla en su vida. Entonces, José, lo que sucede es que recibe esta revelación porque ve que estas personas estaban viviendo en una ley de comuna. La ley de comuna era: todo lo que tenemos es de todos, ¿no? Había una propiedad común entre las cosas. Así, por ejemplo, si yo tenía esta pluma yo la dejaba sobre una mesa y al día siguiente llegaba el hermano Alvaradejo y la tomaba, ¿sí? Y luego al día siguiente la podía tomar alguien más. La pluma era de todos y nadie al final se hacía responsable de eso. Entonces, cuando José Smith está viendo que están tratando de implementar esta ley, aunque le pareció que era bastante buena, dice, bueno, esa no es la ley celestial. Lo que el Señor dice es esto, ¿no? Y esta es la ley celestial que está implementada en la sección 42. Y esa es la que justo vamos a ver. Exactamente, ahí está. Es lo que encontró el raro cuando llegó, que estaban viviendo así y lo habían entendido a su manera, ¿verdad? Sí. Y bueno, y es lógico también por la época en que vivían, con comunicaciones limitadas, con todo era por escrito, era complicadón, ¿no? Porque además estaban las tradiciones de las religiones de donde venían los santos, ¿no? Entonces era una mezcla muy eh, multiforme y que José empezó a darle forma a través de la revelación de la sección 42, ¿no? Sí. Entonces vamos al versículo que Vamos a la sección 42 y a partir del versículo 9, ahí más o menos ya comienza a darnos luz de de lo que empieza a ser esta revelación, o más bien el propósito de esta ley, ¿no? Porque si vemos en el versículo 9, dice lo siguiente: en el 8 y 9 dice: y desde este lugar iréis a las regiones del oeste, donde halléis a quienes os reciban, allí edificaréis mi iglesia. Cuando está hablando del oeste, se está refiriendo más hacia el lado oeste de los Estados Unidos, yendo hacia Missouri. Esa revelación se recibe en Kirtland. Entonces dice: hasta que llegue el tiempo en que os sea revelado de lo alto, cuando ha de ser preparada la ciudad de la nueva Jerusalén, para que seáis congregados en uno, a fin de que seáis mi pueblo y sea yo vuestro Dios. Entonces aquí, hermano Alvaradejo, está esta parte que mencionaba yo previamente, ¿no? De que el objetivo era establecer Sion, y era ese era establecerla en el oeste. Y Sion se iba a establecer de acuerdo con los principios de una ley celestial. Y esta ley celestial es, entre estos principios de la ley celestial, estaba esta ley de consagración y mayordomía. así es, y todavía no recibían el lugar donde iba a hacerse la nueva Jerusalén. Entonces, ya después les dice dónde va a ser y que ahí empiecen a vivir la ley, ¿no? Sí. Empiezan a vivir desde acá, pero le acaban de implementar cuando ya llegan ahí a Independence, en Missouri. Sí. Y bueno, ya después en esta revelación nos empieza a dar los 10 mandamientos,
Y luego ya nos habla a partir del versículo 30, ahí ya nos comienza a hablar de los pobres y la forma en que se van a administrar los bienes. Sí, repasa todos los mandamientos. A mí me Sí, pareció interesante que sí, este es como nuestro Éxodo 20, ¿no? sí, Pero ya moderno. así es. Sí, Y sí, sí, prácticamente los reitera, ¿no? Lo reitera los mandamientos. Y luego ya viene esta parte por ejemplo, en el versículo 29, lo voy a poner aquí sobre la pantalla, y dice lo siguiente, dice, si me amáis, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. Y luego dice, y aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Entonces, cuando está hablando en este versículo de un convenio y un título, precisamente se está refiriendo a la ley de consagración, la ley de consagración que se recibía, incluso se recibe por convenio, ¿sí? Y sí, a diferencia de antes, hermano Alvaradejo, se, se hacía también un título, ¿sí? O sea, se hacía una especie de certificado, y eso era lo que era la principal responsabilidad del obispo. En ese tiempo no existían las organizaciones de hombres ni mujeres jóvenes, y por tanto la principal responsabilidad del obispo no eran los jóvenes, sino que el obispo que fue llamado en esta época, que fue Edward Padrich, que se le pidió incluso que dejara su hogar en Kirtland y fuera a Missouri, él era el principal responsable de administrar esta ley de consagración, y él era quien expedía estos títulos a través de los cuales las personas que entraban a vivir esta ley entregaban de sus bienes sobrantes, y a cambio se les daba este título en el que las personas, si bien no dejaban legalmente de ser propietarios por convenio, de hecho, sí dejaban la posesión en manos del obispo para que el obispo los entregara esos bienes a alguien más. Entonces, a eso se refiere este versículo cuando habla de convenio. Se recibe por convenio igual que ahora, y mediante un título. El título hoy en día ya no se implementa de esa manera, ¿no? no, porque ahí entregaban propiedades y cosas, ¿no? Y entonces Sí, tenía que hacerse una operación legal muy interesante. Entonces, fíjense, llegaba un hermano y entregaba todo, si tenía terreno, todo lo entregaba. De hecho, ahí la parte antes de que pasara esto, había un hermano que les dijo, a ver, vénganse a vivir, tenía un terreno muy grande, ¿no? Y sí. entonces les permitió que construyeran ahí sus casas y luego se enojó y les dijo, ahora sí ya se van, ¿no? Sí, Y los sacó a todos. es el caso de Lyman Copley, ¿no? ¿No? Lyman Sí, Copley o Lyman Copley era una persona que comulgaba con la idea de ¿cómo se llaman? cuáqueros, cuáqueros. Los cuaqueros, ¿sí? Entonces él dijo, oye, ¿sabes qué? Mis amigos son cuaqueros, vayan y vayan a predicarles, y José Smith escribe o recibe una revelación para ellos. Y van Sidney Rigdon, y Sidney Rigdon no se aventó a leerles la revelación que les decía, porque ellos se oponían al matrimonio. Y también decían que Jesucristo ya había venido en forma de mujer. Entonces la revelación, y no comían carne de cerdo, creo que tampoco. Entonces la revelación básicamente les decía, ni ha venido Jesucristo y el matrimonio es ordenado por Dios. Básicamente destruía su teología. Entonces vayan, dice José, léanles la revelación, y y entonces va Sidney Rigdon, y Sidney Rigdon no se atrevió. Entonces llega Parley P. Pratt, que era mucho más osado y más atrevido, y le dice, oye, ¿cómo que no le has leído la revelación? Si nosotros venimos aquí en el nombre del Señor. Entonces, finalmente, Parley P. Pratt le dice al ministro de los cuaqueros que, que les va a leer la revelación, y se las lee, y luego se sacude la chaqueta y los pies, y les Así. está diciendo, pues en el nombre del Señor, aquí les está ahí Ahora la viven haciendo, o la viven, o exacto. la beben o la derraman, a ver qué hacen. Entonces, estas personas, pues obviamente, bueno, en consecuencia se enojaron. Parley P. Pratt prácticamente salió huyendo a caballo de ese lugar, y Lyman Copley, quien había puesto un terreno muy grande para que vivieran los santos que habían migrado de Nueva York a Codesville, dijo, ¿saben qué? Dijo mi mamá que siempre no, este terreno que yo les había dado que estaba consagrado, ¿no?
ya no pueden vivir ahí, entonces sálganse de ahí. Y finalmente esta es una situación que surgió de un intento de vivir esta ley de consagración donde Liman Kupri dijo, le entro, y después dijo, no, siempre no, y sacó a los santos del lugar, ¿no? Y debido a eso, entonces se establecen las normas, ¿no? Entonces llegaba un hermano y donaba todo a la iglesia, todo el terreno, todos sus bienes, todo lo que traía, su dinero, todo lo donaba a la iglesia. Y entonces el obispo Patrick lo que hacía era decirle, bueno, según tu familia y tus necesidades, todo lo que tú necesitas es esto. Y le daba una porción de terreno, los recursos económicos y las cosas para que él pudiera arrancar la producción con lo que le tocaba, y le daban una escritura o un documento donde le donaban esa parte. Y el Señor ahí aclara más adelante donde dice, bueno, lo que donaste ya es de la iglesia, ¿no? Y si eres excomulgado o eres, o ya no perteneces a la iglesia, no, lo único que vas a retener es lo que la iglesia te escrituró o te dio en posesión con un convenio por escrito. Lo demás se queda ya para la iglesia, para que no volviera a pasar esa misma situación, ¿no? Así es. Entonces, el obispo se convertía en un administrador para repartirlo a los pobres. Y lo que aquí, lo que sí es que es cierto que se entraba en la ley de consagración a través de la donación de todo, pero era todo lo que me sobraba, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar aquí los bienes sobrantes, no todo lo que me sobraba. Voy a tratar de explicar este concepto, ¿no? Digamos, yo tengo esta libreta, ¿sí? Claro que en ese momento no existían libretas como estas, ¿verdad? Pero yo tengo 3 libretas de estas, pero tengo 2 hijos que van a la escuela. ¿Cuántas libretas necesito? 2 libretas. Los bienes sobrantes, ¿cuáles son? La tercera libreta. Entonces, esta tercera libreta entra a la ley de consagración para que el obispo la administre en favor de los pobres. Y las otras 2 libretas yo me las quedaba porque las necesitaba para satisfacer mis necesidades. Y era así más o menos como se implementaba. Espero haberme explicado, y si no, que nos digan los hermanos, ¿no? Pero sí esta parte del título, ¿no, hermano Alvaradejo? Que se expedía, por eso era por convenio y por título. Así es. Así es, se estableció una forma legal, y es interesante porque en esa época todos los que llegaban, todos los que llegaban a vivir ahí, adquirían del gobierno las tierras, ¿verdad? Y ahí las compraban, se vendían, y había corredores de terrenos y todo eso. Y entonces era una parte muy común en esa época hacer esto. Entonces no fue también algo muy extraño, sino que se estableció legalmente, jurídicamente, las donaciones, ¿no? Sí, bueno, era legal en un sentido espiritual, o sea, legal para cuestiones eclesiásticas, porque legalmente ante la autoridad del gobierno no, sino legal en un sentido espiritual de que se expedía el título con valor hacia adentro de la iglesia. Sí, pero hacia afuera de la iglesia, digamos, el terreno seguía siendo propiedad de la persona a quien legalmente ante el gobierno le correspondía. ¿Sí? Ah, Digamos, si fuera hoy en día ante quien estuviera inscrito ante el registro público el terreno, si fueran terrenos, ¿no? aunque para estas fechas ya estaba constituida la iglesia, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ya estaba, estamos hablando de 1832, dijimos, ya tenía 2 años y cacho, ya los santos habían migrado de Nueva York hacia Kirtland y ya estaban en la fase de habitar el condado de Jackson, en Missouri. Claro. Entonces, a mí lo que vale la pena analizar es que y no tenemos el documento, pero en Joseph Smith Papers, ahí sí hay, cómo se constituyó la iglesia y lo que la ley le otorgaba en posibilidad de hacer. Entonces, como organización podía recibir esas donaciones y sí podía escriturarlas legalmente, ¿no? Eh, yo creo que no.
Digo, no tengo la base para decirle que no, la base legal, ¿no? Pero yo creo que no, porque seguía siendo una institución religiosa. Es como hoy en día una iglesia no podría escriturar alguna propiedad en favor, recibirla en donación y escriturarla en favor, no, todo tendría que ser ante la autoridad. De hecho, sí se hace, por ejemplo, en una buena época, hace años, que los hermanos ya grandes que tenían propiedades, las donaban, era una costumbre de que no tengo herederos, voy a donarlas a la iglesia. Y las Sí, escrituraba la iglesia las recibía, y se empezó a acumular una serie de bienes y propiedades que pues la iglesia no las usaba, ¿no? Porque pues, no estaban en el lugar adecuado, etcétera, y no se usaban. Entonces llegó el punto en que la iglesia decidió venderlas y las vendió. ok. Entonces, como tal, la iglesia hoy en día puede recibir en donación y dar en venta o en donación, según le parezca, los bienes recibidos. Entonces, esta parte a lo mejor sería bueno investigarla para tratar de entender bien cómo era, ¿no? Ahí en esa época. Sí, bueno, yo me refería a que una iglesia como tal no puede escriturar, me refería a que quien escritura, quien emite las escrituras correspondientes son los Ah, notarios claro, públicos o sí, los registros públicos. A eso me totalmente. refería. Y en ese tiempo, esto sí lo he estudiado, ¿no? Lo que sí es que la propiedad legal digamos, otra vez en el caso de las libretas, digamos que esta libreta tiene una factura, ¿sí? Aquí está la factura de esta libreta, ¿ok? Yo entrego esta libreta como parte de la ley de consagración, ¿ok? Entra la administración del obispo, ¿sí? Pero la propiedad legal seguía estando en manos de la persona Eso es lo que donante, yo ya. no estoy seguro, Sí, porque si hubieran quedado exactamente igual que con el cuáquero, hubieran quedado igual, no hubieran podido disponer de la propiedad para donarla a otros, y cuando se hubiera sido dado de baja de la iglesia, él podía exigir llevarse todo, pero el Señor estableció que no. Entonces, en mi opinión, puede ser que sí tenían la cuestión legal realizada, y luego en base a eso se le escrituraban a cada quien, no como iglesia, sino a través de el sistema judicial legal, ¿no? no, no lo tenían, y le voy a dar el ejemplo de este Oliver Cowdery. Ujú. Oliver Cowdery, y ya estamos hablando de 1838 cuando él se fue de la iglesia. La revelación decía que los santos no deberían de vender los terrenos que estaban en el área de Sion, en Missouri. Entonces, ¿qué es lo que hizo Oliver Cowdery? Que vendió sus terrenos. ¿Por qué pudo venderlos? Porque él legalmente era propietario. Entonces, una de las cosas por las cuales a él se le acusó formalmente ante la disciplina de la iglesia fue que vendió esos terrenos en contra de las revelaciones que el Señor había dado. Entonces, Oliver Cowdery, una de las grandes quejas que él tuvo fue, a mí una organización religiosa no me puede decir qué hacer con mis bienes, porque si este país que se ha establecido sobre las bases de la libertad, dijo Oliver en la carta que escribió al Sumo Consejo porque él no compareció a al Consejo Disciplinario, como se le diría hace un tiempo atrás, que se le hizo. Él dijo, una institución que quiere coartar mis derechos, entonces va en contra de las leyes del país que precisamente me da la libertad de decidir y me da la posibilidad de tener propiedad privada. Entonces dice Oliver Cowdery, si una institución me quiere impedir vender mi propiedad en contra de mi voluntad, está violando mi propiedad, mi derecho de propiedad, y está violando mi derecho de libertad. Entonces yo no puedo permitir que esta organización me gobierne, ¿sí? Y Oliver Cowdery dijo, y no me excomulgan, yo renuncio, ¿sí? Entonces él se fue de la iglesia. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué pudo Oliver Cowdery hacer esto? Porque legalmente las propiedades no era que No existía un pasaban, título legal en favor de la como iglesia. ahora pasan, ¿no? Sí. Hoy día No, sí pasan a nombre de la iglesia, porque la iglesia tiene derecho de tener propiedades, ¿no? sí, en el caso si hubiera donativos o algún tipo de esta cosa, ¿no? Pero como en ese tiempo no eran donaciones a la iglesia, sino era vivir la ley de consagración, ¿sí? Eran como parte de la ley de consagración donde entregaban, digamos, la posesión, pero no la propiedad.
La posesión es quién la tiene y la propiedad es quién tiene el título de propiedad legalmente. Sí, 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 Entonces, ¿sí? Y también importante mencionar que no nada más estábamos hablando de terrenos, estamos hablando de caballos, de sillas, de mesas, de tazas, por de ahí dinero ahorita, y sí, de... de dinero. Por ahí estaba tratando de encontrar en el diario de Wilford Woodruff, cuando él entró a vivir la ley de consagración, él dice, pero así, o sea, su título de lo que él consagra es un pañuelo, una taza, un cinturón, unas botas y 2 pantalones, algo así, o sea, ese fue uno de los grandes desafíos de implementar esta ley, de que los santos cuando trataban de ir, más bien estaban entrando en condiciones de suma pobreza y eso no estaba colaborando a que el obispo tuviera las facilidades necesarias que para repartir. poder repartir. Más bien faltaba que sobraba. Está interesante, ¿verdad? Sí, Entonces, y siempre ha habido más población con menos recursos que los que han tenido más, ¿no? sí, Probablemente por esa razón no alcanzaba. sí. Por ejemplo, si hoy en día tratamos de implementarla, o sea, hay más santos que requieren algo, o hay más santos que tenemos más para dar, o más que requerimos para pedir. Ahí están mis zapatos, mis pantalones Sí, y el terreno, y con lo que voy a producir ahí, ¿no? sí, sí, sí. Y fíjate que este tiene que ver con las costumbres de la época, ¿no? O sea, cómo vivían, cuál era la economía, Sí, cómo tenían sus actividades, cómo conseguían las cosas. Por ejemplo, para nosotros hoy llegamos a la cocina y abrimos la llave del agua, pero ellos tenían que acarrear el agua diariamente de donde la podían obtener, ¿no? sí. Hasta que empezaron a descubrir los pozos de agua y entonces ya podían tener agua en su propiedad. Entonces sí era Sí, un mundo, era un mundo diferente, eran cosas diferentes de lo que hacemos. así es. Y bueno, si quieres, seguimos con la lectura del versículo que Sí, sigue, ¿sí? vámonos. Dice en el versículo mm, 32, dice, y sucederá que una vez depositados ante el obispo de mi iglesia, es decir, los bienes que se entregaban o entraban a la ley de consagración, continúo con la lectura y dice, y después que él haya recibido estos testimonios referentes a la consagración de los bienes de mi iglesia, de que no pueden ser retirados de ella, según mis mandamientos, todo hombre será responsable ante mí, administrador de sus propios bienes o de los que haya recibido por consagración, cuanto sea suficiente para él y su familia. Ujú. Ahí estaba el proceso, ¿no? ¿Sí? Y aquí entra este concepto, hermano Alvaradejo y queridos hermanos, de esta ley se conoce como la ley de consagración y mayordomía, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo con esta ley, eh, el, el Señor es propietario de todo y nosotros somos administradores. Y como tal, como administradores, más bien no administradores, sino mayordomos. Perdón. Sino somos mayordomos y como mayordomos ejercemos mayordomía sobre los bienes que se nos dan. Entonces, esto es diferente al concepto de propietario, ¿no? Donde yo soy propietario de todo lo que tengo y en cambio, en la ley de consagración es el Señor es el propietario y yo siempre administro, yo simplemente ejerzo mayordomía sobre esos bienes. Lo Y entonces ya, interesante, hay un concepto interesante en ese sentido, Salvador, porque los indios americanos, cuando llegaron los ingleses, o ahora los que ya vivían ahí en Estados Unidos, cuando estos llegaron como colonos ahí, los indios no entendían a los ingleses, ¿verdad? Porque el inglés decía, esto es mío, y ellos le decían, no, no es tuyo, es de Dios. O sea, en su mentalidad los indios americanos no tenían el concepto de propiedad establecido como lo traían los que venían de Inglaterra. Entonces, ellos entendían muy bien que todo era de Dios y por eso para mí es muy interesante cómo el Evangelio de Jesucristo también trajo esa parte a esos territorios, ¿no? así es. Sí, sí, sí. Y
Fíjese qué interesante, ¿no? Porque entonces, como parte de la conquista se fue implementando esta cultura del tener, de la propiedad que yo tengo, ¿no? De lo que es mío, ¿sí? Exactamente. Y los indios, pues decían, estos están mal de la cabeza, porque ¿cómo va a ser de ellos? Eso es de Dios. Nosotros somos los mayordomos, ¿no? Y Sí, entonces, interesante. Así que la ley de consagración que venía de los cielos tenía congruencia con lo que los indios americanos manejaban. Muy bien, entonces, ya establecido eso, para ingresar, a ver, otra consideración al leer acá, todo el que ingresaba a la iglesia ingresaba a la ley de consagración, Salvador. no, 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 no ¿verdad? todos, no. Mm. De hecho, recordemos que la ley de consagración se empieza a implementar en Jackson, en Missouri, que es donde iba a ser Sion, donde se iba a vivir la ley celestial, ¿no? Entonces, para ir a Sion, pues necesitabas tú una especie de llamamiento, ¿no? Tenías que ser llamado para ir a habitar Sion, y si eras llamado ahí, necesitabas hacerlo bajo la ley de consagración. Y hubo Entonces, algunos que se fueron de piratas, ¿no? unos se pusieron vivos y eso empezó a crear caos, ¿sí? Porque la mayoría llegaba en condiciones precarias, ¿no? Sí, sí. Y yo me imagino que esto para nosotros nos da una pauta de cómo se podrá establecer Sion en estos días, ¿no? ¿Cuál sería, hermano Verdejo? La pauta que yo veo es que obviamente estará la ley de consagración y por eso es muy interesante cómo queda abierto el concepto. Después de que terminemos de leer aquí nos vamos a dar cuenta que quedó abierto, o sea, no queda tan establecido porque hay varias clases también de la escuela dominical que hablan de esta sección, donde los profetas modernos dicen que pues ahí está la ley de consagración, pero ahí está, ¿no? Y Sí, que si das de tu tiempo y pagas tus diezmos y todo eso, ya estás con la ley de consagración, pero es como otras leyes, como la ley de salud, que una parte es por mandamiento y la otra es como la entendamos, ¿no? Y si la entendemos y la implementamos, pues estamos en un nivel celestializado totalmente para alcanzar la menstruación. Así que esta ley también queda abierta, o sea, no hay un límite. Este, entonces, a lo que me interesa de tal vez esta noche es que podamos darnos cuenta de que hay unas pautas, pero que queda a nuestro albedrío cómo lo vamos a vivir. O sea, no que no exista o no que no hay pautas, sino cómo lo vamos a entender para vivirlo cada uno de nosotros. bien, muy bien. Pues sigue diciendo entonces el versículo enseguida dice el 33, dice, y además, si después de esta primera consagración, que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiera en la iglesia o en manos de cualquiera de esos individuos más propiedades de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar de cuando en cuando a los que no tengan, para que todo hombre que esté necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades. Entonces, vea, aquí está eh, el fin de la ley de consagración era, ok, todos vamos a ser mayordomos, ¿sí? Como mayordomos, ¿cuál es tu mayordomía? ¿Cuál es tu responsabilidad? Hacer crecer lo que ya tienes, ¿sí? Pues, Convertir, si tienes dos cabritas, pues dentro de un año vas a tener cuatro, ¿sí? Y luego ocho y así. Entonces, de cuando en cuando, los santos tenían que estar consagrando estos bienes sobrantes, por eso dice esta escritura, ¿no? Para que den, a fin de que todo hombre necesitado sea abastecido ampliamente de acuerdo con sus necesidades. Entonces, por eso es que es mayordomía, donde nosotros como mayordomos fieles trabajamos por hacer crecer esa mayordomía. porque era la donación a la iglesia, ¿verdad? Pero si se iba, según la ley que el Señor estableció, él podía retener lo que le había sido dado en mayordomía. Entonces está interesante y sí es cuestión de estudio porque
debieron de haberlo resuelto de alguna manera desde el punto de vista legal para poder conservarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí ya, o sea, tendrían que haber que tenido su propio estado, ¿sí? Y crear sus propias leyes con base ya serían No, no, leyes teológicas, no, ¿no? no en el sentido de que la iglesia escriture, sino que usara los métodos legales de la época para hacer Ya, ese proceso. Ujú. ya. O sea, que para que legalmente estuviera a nombre de la iglesia. Así es, y Sí, que la iglesia pudiera donarlo para que el otro, si decide irse de la iglesia como Liberio Cauderi, dijera, bueno, pues yo me llevo lo que me dieron y ya me voy, ¿verdad? Y ahí lo sí. demás se queda. Pero si Oliverio Cauderi se puso así loquito, imagínate. Por ahí yo tengo un programa de historia de la iglesia en Santos donde hablé del caso de Oliver Cowdery, pero estaría padre analizarlo con usted para ver también sus pensamientos sobre este caso, ¿no? Analizando la excomunión que le aplicaron a él. Pero bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, hoy en día, hermano Alvaradejo, si antes no se hacía, pues hoy en día menos, ¿verdad? Que O sea, la que legalmente la iglesia fuera bueno, propietaria. hoy sí se puede. Bueno, pero, ok, vamos a dejar de hablar yo diría, vamos a dejar de hablar de terrenitos o de terrenos, de inmuebles, y hablemos de cosas que sí podríamos consagrar hoy en día. O sea, No. también podemos consagrar estas cosas, pero no sucede normalmente, ¿no? Hoy en día los santos, ¿qué sí consagramos? Ujú. Ya, o sea, ya vimos cómo fue en el Sí. pasado. Ya vimos cómo estaba complicado para Ajá. hacerlo y dependían de la fe total de los que participaban ahí. Y entonces podemos entender por qué razón no se estableció Sion, porque no pudieron con esta ley complicada, digo, con lo que estamos platicando hoy nos damos cuenta que no era algo sencillo por las No. necesidades, por la persecución, por todo lo que había, por las cuestiones legales, por cómo se donaba, y luego no faltaría, yo creo, el abusador, el que era conchudo, que era medio flojo, y entonces, bueno, y por Los que eso, lucraban. Los que lucraban también, porque en este caso también entró William W. Phelps y Whitmer, ya no recuerdo, no, sí fue David, no John, sino David Whitmer, quienes hicieron uso indebido de los recursos de la iglesia y empezaron a lucrar con los, con los terrenos, ¿no? ¿cómo se llamaba el otro? Lyman, no, no era Lyman, ¿verdad? Bueno, había dos o tres que llevaban a cabo esa situación. Ahora, ya que lo entendimos así, ahora vamos a trasladarlo para acá. ¿Te parece bien? ¿Sí? No tenemos alguna revelación para nuestros días tocante al tema. ¿Cuál sería? No tenemos, Ah, una que esté canonizada, no. ¿no? ¿Verdad? Que diga No. ya que se vivió así y también es obvio que pervivió la ley de consagración en las ordenanzas del templo. Sí. ¿No? Aquí en este punto ellos no tenían un templo para hacer ordenanzas. Ujú. Habían hecho el templo de Kirtland, ¿no? Estaban en el Pero proceso. ese llegaría 3 años después de esta ley, pero el problema es que en ese templo no se recibió la No, investidura. no había Se recibió hasta investidura. Nabú, sí, Entonces, hasta. fíjate, con esto en la cabeza nos damos cuenta de que era un convenio, pero que era un convenio realizado ahí, entre los miembros de la iglesia, con las autoridades de la iglesia. No estaba en el templo porque el templo no estaba completado. Y esto nos da el concepto claro de cómo fue la formación de la iglesia paso a paso, ¿no? Hasta completarse y lograr todos los elementos que tenemos ahora. Por eso dice el presidente Nelson que es una restauración en marcha, ¿no es cierto? Que es Sí, la restauración continúa, continua. Ujú, ¿verdad? Es continua, exactamente, no sí. es continua.
o a continua. Entonces, esto sigue, o sea, ese mismo proceso que ellos estaban viviendo en forma muy crítica, actualmente es continua, porque estamos en una situación más o menos interesante de que sí aceptamos la ley de consagración, pero la información así en revelación no tenemos. Tenemos en cursos y manuales y declaraciones como la que hizo el Elder Uchtdorf en la conferencia pasada, ¿no? Sí. Entonces, en los manuales se establece lo siguiente. Déjenme ver si lo encuentro aquí. En los manuales se nota que pusieron el tema. Por ejemplo, hay un manual, chava, que se llama ni sé cómo se llama, pero la clase se llama la ley de consagración. Es la clase de doctrina y convenios y la historia de la iglesia, manual del maestro, donde Ajá. tratan precisamente lo relacionado con la sección 42, ¿no? Entonces, ya en una clase para nuestros días, ¿cómo se plantea, no? Dice, el objetivo de esta clase, lo voy a leer, dice es que los miembros de la clase entiendan la ley de consagración y su propósito eterno y sientan el deseo de consagrar su vida más plenamente al servicio de Dios. Entonces, ya como organización bien definida en un manual donde hablan de la ley de consagración y tratan la sección 42, empieza diciendo que ese es el propósito, que los miembros entendamos la ley de consagración y que sintamos el deseo de consagrar nuestra vida más plenamente al servicio de Dios. Entonces, ahora, con esto en nuestra mente, tenemos una actividad demandante hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Salvador tiene que entrar a su oficina en la mañana, tiene que estar determinado número de horas, cumplir con objetivos y entonces recibe un salario. Y de ahí él hace sus planes, sus gastos, compra sus cosas, puede pagar el abono de la casa, del carro y se hacen los gastos, ¿no? ¿Cómo le hacemos con la ley de consagración? Y eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo le hacemos con la ley de consagración que si en su época que se dio no estaba tampoco muy clara, aunque se supo y trataron de implementar y al enfrentar las dificultades se diluyó, pero hoy en día es parte de los convenios que hacemos y cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Qué te Sí. parece? Sí, sí, y aquí es donde les pedimos a los hermanos que nos ayuden, ¿no? Que venga este ejercicio en el que juntos podamos ampliar el conocimiento y el entendimiento de esta ley, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarla hoy en día, ¿no? Porque, bueno, ya vimos ahí en Doctrina y Convenios la forma en que se implementaba, la forma en que se trató de implementar, bien o mal, se pudo o no se pudo hacer, pero hoy en día, ¿cómo, no? O sea, porque finalmente sigue siendo una ley vigente y la seguimos recibiendo por convenio. Pero si vamos a la instrumentación o a la reglamentación de la ley como tal, esa ya no podría ser aplicable de acuerdo con los pasos que acabamos de describir que están ahí en la sección 42. Totalmente. Entonces, si ya lo entendimos, a ver, que venga la lluvia de ideas y empezar a buscar cómo vamos a entenderlo, cómo lo vamos a manejar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también recordar que esta ley tenía un propósito, ¿no? Esta ley tenía un propósito y lo leo antes de entrar a este terreno que usted dice que está mencionando, hermano Baradejo, mientras los hermanos nos van aquí dando luz, porque en la sección 35, perdón, 42, en el versículo 35, dice lo siguiente. Bueno, desde el 34 dice, por tanto el resto se guardará en mi almacén para suministrarse a los pobres y a los necesitados, ¿sí? Aquí hay un propósito de la ley de consagración, ¿no? Que los bienes estos, sobrantes de los que habla, se entreguen a los pobres y a los necesitados de acuerdo con lo que indiquen el sumo consejo de la iglesia y el obispo y su consejo, es decir, sus consejeros. Y luego Así, dice, ¿qué se iba a hacer con estos recursos? Y aquí está,
Versículo 35. Y para comprar terrenos para el beneficio público de la iglesia. Aquí está un propósito, ¿no? Segundo, construir casas de adoración. Tercero, edificar la nueva Jerusalén que más adelante será revelada. Y lo dice en el versículo 36, a fin de que mi pueblo del convenio se congregue como uno en aquel día en que yo vendré a mi templo. Y esto lo hago para la salvación de mi pueblo. Entonces, esta ley, vivir esta ley tenía un propósito. ¿Cuál? Establecer la nueva Jerusalén en Jackson, Missouri. ¿Qué se iba a hacer con estos recursos? Comprar terrenos, construir casas de adoración y edificar la ciudad. ¿A fin de qué? De preparar al pueblo para la venida del Señor. Y construir el templo, ¿no? ¿Sí? Que no lo aparece ahí, pero las casas de oración incluía el templo donde él va a venir, porque todavía va a venir. Está Sí. pendiente esa parte y está pendiente para nosotros edificar Sión, ¿no? Entonces, el propósito del tema es que nos vayamos preparando para estas cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Qué será? ¿Cómo se implementará? Y que estemos preparados, por lo menos mentalmente, para entender que Sión es uno de corazón y que no había pobres entre ellos, ¿no? Entonces, eso va a ser uno, y los mismos propósitos por los cuales se vivió en aquellos años será para nuestros días, ¿no? Ahora, en este punto, hermano Alvaradejo, por ejemplo, el primer propósito que establecimos ahorita, ¿no? Que leíamos ahí en la sección 42, que es cuidar a los pobres y a los necesitados, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo lo cumplimos? O sea, como iglesia y como pueblo, ¿cómo lo cumplimos? Pues, En parte bueno, a través de las ofrendas, de hecho, a ¿sí? través de las ofrendas. Ok, entonces, aquí viene el punto, ¿no? Cuando yo estoy ofrendando, ¿sí? Cuando estoy dando de ofrendas generosas que se nos invita a dar, ¿estoy cumpliendo la ley de consagración? Sí, es lo que dicen los manuales hoy en día. Lo que dicen los manuales hoy en día es que a través de los diezmos, que también son para edificar las capillas, ¿verdad? Y para hacer la cuestión de los manuales y de los templos y todo eso, a través de los diezmos y a través de las donaciones de las ofrendas, entonces estamos cumpliendo en parte, Salvador, con la ley de consagración, porque pagamos para esos objetivos. Pero el fondo de la ley de consagración es que demos todo y que retengamos lo que necesitamos nada más. Y esa es la parte que yo creo que falta de la ley de consagración, porque sí estamos donando a la ley de consagración con los diezmos, que es solo la 10ª parte de lo que ingresamos. Pero en la ley de consagración, como lo acabamos de leer, estipula que demos todo y retengamos suficiente para nosotros. Y entonces, y luego si lo que tienes produce más y se duplica, le vuelvas a caer y te vuelvas a caer para que el reino se establezca. Y ahí se conjuga todo en la ley de consagración, ¿te fijas? O sea, al vivir la ley de consagración se atiende a los que tienen necesidad, porque al llegar ellos, al venir a Sion, ahí reciben lo necesario para su sustento, para su trabajo y para producir. Y entonces ellos empiezan a ser autosuficientes y por eso no habrá pobres. Entonces, al pagar bien la ley de consagración, quedan involucrados la ley del diezmo y la ley de ofrendas como leyes menores. Y la ley mayor envuelve todos los otros 2 o 3 conceptos de donaciones. ¿Okay? Entonces, a mí lo que me parece muy apropiado es analizar de que está vigente, sí, bueno, es lo que yo opino, que está vigente la ley de consagración y para el que quiera puede hacerlo, ¿no? Si yo tuviera mucho dinero, llegaría y lo donaba ahí, lo ponía como diezmo, ¿no? Ahí está como diezmo, y dividiría entre ofrendas y diezmos, y me quedo solo lo que necesito y ya está. Lo que dice
el manual, no hemos recibido ningún comentario, ¿verdad? Sí Sí, sí hay. hay varios. Ahorita los vemos. Ya vimos eso ahora en el, en el manual. Hay manuales que dicen dice, por ejemplo, los profetas que siguieron después recalcaron que el diezmo es un medio por el cual los miembros de la iglesia viven la ley de consagración, igual que las ofrendas, ¿no? Entonces, sí hay declaraciones no metidas en la revelación canónica, pero sí en los discursos, sí en las... Y lo que a mí me dejó pensando, que no estamos del todo mal, lo que dijo el de Rutgerdorf, ¿no? Que él está proponiendo que sí podemos aportar más, ¿verdad? Al reino para establecerlo. Y entonces, en una parte de nuestra vida, cuando tú decidiste ir a la misión, yo decidí ir a la misión, ahí estábamos aportando una donación, ¿no? Una consagración. Consagramos 2 años de la vida para ir. Ahorita como viejito yo podría consagrar otro año y medio para irme otra vez de misionero, ¿no? Y entonces, ¿cómo consagramos? Debemos considerar todas estas aportaciones englobadas en la ley de consagración, ¿no? Y cuando sirves como obispo, estás consagrando. Cuando sirves como presidente de estaca, estás consagrando. Cuando ministramos, estamos consagrando. Cuando damos una clase, cuando cumplimos nuestras responsabilidades en la iglesia, engloba toda la ley de consagración, ¿no? Ahora, está interesante este punto que plantea, y no implicará esta forma de ver la ley de consagración un giro a cómo realmente se diseñó o se dio a través de la revelación, porque la revelación específicamente tenía un objetivo, ¿no? O sea, estaba hablando, sí, de bienes para establecer una ciudad y para ayudar a los pobres. Entonces, y para construir estos edificios. Finalmente, lo que usted dice, todo eso ayuda a esos fines. Sin embargo, la instrumentación de la ley como tal no es exactamente la misma y no conserva su pureza como tal. Y claro, ¿por qué? La razón de que no conserva esa pureza es que todavía no nos están invitando a irnos al condado de Jackson, ¿no? Y sabe, otra cosa que viene a mi mente es también las condiciones económicas, ¿no? O sea, la economía como funciona ahora y como funcionaba en la época que usted atinadamente mencionaba hace un rato, donde la moneda que circulaba, aunque sí existía, no era la mejor forma de comercializar en aquella época, ¿no? Porque se comercializaba de muchas maneras, por medio de muchos intercambios. Entonces, y la gente incluso para pagar diezmo, cómo pagaban el diezmo de los animales, de los granos, que era lo que tenían, no tenían dólares, ¿sí? Así es. Entonces, el almacén del obispo, por eso se llama el almacén del obispo, porque servía para almacenar granos como tal, ¿no? Que era la forma en que daban sus donativos o sus diezmos, como queramos decirle, ¿no? Pero esta parte de la pureza de la norma, de la ley como estaba, y como es ahora, pues también tiene mucho que ver con la forma en cómo funciona la economía hoy. Sí, pero fíjate bien, pongamos el tema que dentro de la revelación continua o de la restauración continua, diga el presidente Nelson, pues vamos a ver, hermano Salvador, lo esperamos ahí en Independence, Missouri, para el mes de enero, 1 de enero de 2022, 23. ¿Dónde le firmo? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y cierto, porque entiendes de qué se trata, ¿no? Pero eso implicará que al firmar, tú vas a llevarte todo lo que tienes, vas a Claro. vender tus propiedades acá, vas a hacer todo y vas a llegar allá y lo vas a entregar, ¿no? Que ahora sí la iglesia puede recibirlo legalmente como una donación, extendiendo sus documentos y todo lo necesario, y también te será asignado lo que necesitas para tu existencia y tú seguir tu trabajo, ¿no? Y luego te van a preparar porque vas a ser gobernante cuando llegue a Daniel Diamant, ¿no?
y estarás ya como líder en cuanto a la cuestión de establecer leyes y todo ese relajo. Entonces, esto implicará eso, ¿verdad? O sea que para ingresar a esa nueva esfera de la Nueva Jerusalén, se, se dará el paso que está pendiente en su totalidad. Pero nuestra preocupación, como me gustó como tú lo dijiste, es que nos inviten, ¿no? Que nos inviten a irnos para allá. Entonces, yo creo, esta es mi loca idea, la voy a poner como tal, como mi loca, que yo pienso que si me adelanto, porque si quiero adelantarme, no puedo irme hasta que sea por invitación como en la época de José, ¿no? Sí. Entonces, pero sí puedo hacer donaciones adelantadas de la ley de consagración para calificar, ¿no? Y entonces yo percibo que eso sería una preparación muy efectiva para lograr una invitación, ¿no? Digo, para ganarme los favores de los hermanos de que me pudieran invitar. Entonces, y de todas maneras, si me enfrío antes de que se inicie la ida para allá, pues espero que tenga un cierto valor, ¿no? Entonces, y yo creo que no está prohibido, ¿no? Tampoco se promueve, pero tampoco está prohibido que yo pueda donar en ese sentido de la ley de consagración. Pondré un ejemplo. Vamos a suponer que yo me jubilo y me van a dar un billete, ¿no? Del Seguro Social y toda mi liquidación y todo. Pues de esa lana yo puedo consagrar, ¿no? No tengo ingresos mayores para estar consagra y consagra, pero de eso que de pronto me llega, pues yo lo consagro una parte y conservo lo que necesito y puede contribuir para mi desarrollo espiritual o una posible invitación para decirles dónde firmo, ¿no? Eso es lo que yo creo y pienso en cuanto a esta ley de consagración. Sí, ese está muy interesante y me llama mucho la atención porque, y entiendo por qué no se promueve, más bien porque puede prestarse a malinterpretación también, ¿no? Como estar comprando la entrada al circo, ¿no? Indulgencias. Sí. Entonces, pues, está interesante. Mire, vamos a ver algunos comentarios que sí fueron llegando varios. Eh, Dice, vamos a ver, la hermana Gris dice, ahora consagramos tiempo, dinero, dones y o talentos. La hermana María Teresa, consagramos nuestros talentos, tiempo, como por ejemplo ustedes que nos enseñan con tanto amor. Saludos desde Temuco, Chile. Y este es un planteamiento interesante el que formula la hermana Teresa, hermano Alvaradejo, y aquí yo le quiero plantear esta situación a usted, porque si vamos a la definición que nos da la guía de estudio de las escrituras, dice, aquello, lo que se dedica voluntariamente, voy a leerlo literalmente, dice, voluntariamente su tiempo, su talento, habilidades y sus bienes materiales al establecimiento y la edificación del reino de Dios. Cuando estamos hablando de consagración, estamos hablando únicamente de lo que hacemos literalmente para establecer el reino de Dios establecido como su iglesia, o estamos hablando de cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de actividad que hacemos incluso fuera de la iglesia, por ejemplo, en organizaciones que tienen como fin ayudar a otros, pero que no necesariamente tienen el fin de establecer el reino de Dios. Estoy hablando de asociaciones civiles que donan, que hacen, que dan sillas de ruedas, aquello, lo otro, pero no necesariamente el reino de Dios visto como su iglesia. Ahí hay consagración o solamente adentro de la iglesia hay consagración. No, solamente dentro de la iglesia, porque es eso precisamente, establecer el reino de Dios. Si quisiéramos, por ejemplo, si queremos, voy a poner un ejemplo, yo recibo ese dinero y lo meto para donación de sillas de rueda, ¿no? Y lo Sí. anoto ahí en mi recibo, lo pongo en el recibo de diezmos y va para adentro. Entonces, al participar en otras organizaciones, está bien, o sea, es una cosa muy altruista, pero eso no edifica el reino de Dios, ¿no? Puede ser una magnífica obra misional,
puede ser una magnífica oportunidad de predicar el evangelio, pero en eso redunda su beneficio, ¿no? No digo que sea malo, pero es un beneficio enfocado en otra dirección. Y usted cree, es un planteamiento medio loco el que le voy a hacer. ¿Usted cree Échale. que en el Señor nos va a decir, este vale porque fue dentro del reino del Señor, y este vale más o menos porque fue fuera? Es decir, digamos, yo doy un donativo para la iglesia y ese donativo se utiliza para silla de ruedas, y doy un donativo para una asociación civil que también dona silla de ruedas. ¿Uno Ajá. vale más que el otro? Pues mira, esto tiene que ver, y precisamente entra la nueva modalidad de la iglesia, que haces lo que tú sientes que debes hacer. No sé si lo hiciste como Nefi, córtale la cabeza a Labán y dónalo. Ah, pues no, no. Si ya lo Por revelación. recibiste bajo esa tónica, pues obviamente o sea, yo no puedo limitar la voluntad divina a mi pensamiento, ¿no? Y depende de la relación con cada uno de sus hijos. Sí. Entonces, cada uno de nosotros, eso es lo maravilloso de este reino, podemos definir en forma personal, por medio de la revelación, por dónde vamos, ¿verdad? Buen punto, buen punto. Y entonces, en ese sentido, guiados por el Espíritu para establecer el reino de Dios sin limitación expresa de algo, ¿no? Exactamente. Bien. Sigo con los comentarios. Dime. Gracias por su comentario, hermana Teresa Reyes, María Teresa. Bien, dice Rodolfo Palma, crean, si todos viviéramos la ley de consagración al 100%, viviríamos como Jesucristo, solo predicando y poniendo la confianza en el Padre de proveernos en todo. Qué interesante punto de vista, Rodolfo. Realmente tocaste hueso con el comentario. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día, debido a nuestra modernidad, hemos cambiado nuestra creencia en la divinidad por la seguridad social y por los otros organismos que nos producen una tranquilidad relativa. Pero creemos en Dios de esa manera, aunque la iglesia lo ha definido bien, que no podemos vivir la ley de consagración al 100 porque todavía no se está estableciendo la Nueva Jerusalén. Y se entiende que esa es una ley para ese tiempo y que ya la aceptamos de antemano y la podemos vivir estableciendo Sion en nuestros propios hogares y en nuestras estacas, ¿no? Entonces, mientras estemos en eso, por eso en lugar de consagración se le llama diezmo y tiene un número, el 10%. Las ofrendas no tienen número, es un aproximado según cuántos kilos pesamos y podemos, ¿no? Y de esa manera podemos hacer nuestras aportaciones. No son consagración, aunque van para la consagración. Son leyes menores que nos habilitan para el momento de llegar al 100%, como lo menciona el hermano. Y entonces el participar ahorita en el establecimiento de Sion, en nuestras estacas y todo, está bien en ese volumen, ¿no? Bien. Dice la hermana Edita, gratitud con todo el corazón, servicio, mente y fuerza. La hermana Gris comenta, ejemplos de consagración de tiempo cuando aceptamos un llamamiento y nos esforzamos por magnificarlo, cuando vamos a una misión, ya sea de tiempo completo o de servicio. La hermana Clara pregunta, ¿se puede reservar para sustentar el servicio ya que corre por nuestra cuenta o no? A ver, No, no entiendo la pregunta. ¿Usted? no, No. tal vez lo que está diciendo es que consagramos una misión cuando pagamos los gastos nosotros mismos, ¿no? No como un hijo que tú mandas a tu hijo y tú pagas los gastos, tú estás consagrando, ¿no? Y tu hijo está consagrando su tiempo. Un adulto tiene que juntar su billete para poder irse a la misión y pagar. Eso está consagrando, sí, es parte de la ley de consagración.
Dice Jennifer López, todo lo que poseemos materialmente es de Dios y se debe poner a su servicio según lo necesite el plan de bienestar, si así lo requiere también, así como el diezmo es un todo de lo que poseemos. Y sí, este es el concepto doctrinal básico de la ley de consagración, ¿no? Donde Dios es el propietario de todos, de todas las cosas, y nosotros somos mayordomos fieles, La no hermana, propietarios. la hermana Jennifer López nos habla desde Hollywood. Se acaba de casar con Ben Affleck y ya está aquí viendo nuestro programa. ¿Qué tal? Muy bien. A ver si consagra el vestido con el que se casó, que costó como $1,000,000 o algo así. Eso es consagración, ¿verdad, Jennifer? Dice la hermana Ronnie, muchas gracias, casi no lo sigo en directo, pero veo sus videos. Saludos desde Miami, Florida. Ándele. Saludos hasta allá. Muy bien. Dice la hermana Méndez, Gisela, además de los diezmos, ofrendas, debemos consagrar nuestro tiempo, nuestros talentos, aceptando los llamamientos, aceptamos servir como misioneros de servicio y así aceptamos consagrar estas últimas. Y eso está Bien. totalmente cierto, pero ¿qué pasa, Salvador, cuando el obispo me pide que yo sea el maestro de seminario a las 5 de la mañana, o a las 6, porque ya no hay a las 5, a las 6 de la mañana, y yo le digo, no, no puedo, es muy temprano. Está muy bien lo que coloca la hermana aquí como en comentarios, hermana Méndez, pero en la realidad lo entendemos y ese es el propósito del análisis, que elevemos nuestra posición para llevar a cabo todo esto que nos preparará para los eventos previos de la segunda venida, porque empezarán precisamente en el Independence, y si nos invitan, ¿no, chava? Sí. Por eso Fíjese estamos. que sí, ese ejemplo que menciona, no sé, yo me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en la época en que los santos ya se habían establecido en lo que ahora es el estado de Utah, ahí en el territorio de Deseret, ¿no? Ah, Donde Brigham Young llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a construir un asentamiento en tal lugar, entonces te vas tú, tu familia, y van a empezar ahí un asentamiento, así en la nada, en medio de la nada, literalmente, ¿no? Entonces los santos se iban y empezaban a establecer asentamientos. Por eso que se dice que Brigham Young fue un gran conquistador, ¿no? Porque fue mandando personas para ir construyendo muchos de los pequeños ciudades y pueblos que hay en toda la parte de Utah o de Nuevo México o del camino hacia California o al sur hacia Las Vegas. Fueron asentamientos construidos e iniciados por la comunidad mormona. Entonces, yo hoy en día, comparando esto, en el ejemplo que usted daba, ¿no? El hermano se le ha llamado como maestro de seminario, o se le llama como maestro de seminario, ¿no? Que nos extienden un llamamiento, y ahí es como que, bueno, sí estoy consagrado, pero no tanto, ¿no? no me magnifique usted. Sí. Eh, Entonces, estas comparaciones, ¿no? Con lo que se les pedía antes y lo que se nos pide hoy para el establecimiento del reino, los sacrificios de antes eran grandes, ¿no? O sea, dejaban todo, incluso los santos que migraban de Inglaterra para venir a la tierra prometida, a Sion. Sí, era un Sí, sacrificio, ¿verdad? sí, o sea, era Y sí, dejar toda su vida y toda su familia y todas sus raíces para venir totalmente a algo nuevo, ¿no? Y incluso desconocido. sí, totalmente, era un sacrificio de a de veras. Hoy en día tenemos también sacrificios de a de veras, ¿no? Y un sacrificio que yo estoy recordando ahorita es que ni es sacrificio. El presidente Nelson dijo que el Padre tiene una revelación para nosotros. ¿Qué nos querrá decir, chaval? Y dice que anhela hablar con nosotros y que así como a José le contestó, nos va a contestar a nosotros y que nos va a hablar por medio del Espíritu. Pero ni así reaccionamos, oye. Entonces, Sí. si tenemos esta oferta divina dada por la voz profética, eso debería, ahí podemos consagrar, ¿no? Consagrémonos y vayamos ante Dios, vivamos los principios del bautismo, tengamos el Espíritu, vamos con Dios, nos va a hablar y nos va a dar una revelación, una visión, y nos va a contestar como le contestó a José.
un profeta, su profeta, viviente hoy, nos aventó el desafío. Pero como lo aventó así como el maíz, el que quiere come y el que no, no. Sí. Bien, leo otro ejemplo, hermano Alvaradejo. Dice Eric: conozco una hermana que es viuda, que sirve como misionera de servicio de historia familiar y tiene su llamamiento en su barrio. De igual forma veo que saca adelante a su familia. Ella es un ejemplo. Totalmente, claro que sí. Ahí está, o sea, llega a ser lo que aportamos de lo que tenemos. Si yo tengo tiempo, lo aporto. Si tengo recursos, los aporto, ¿verdad? Me acuerdo cuando para construir templos nos pedían una lana, ¿no, chava? Sí. Bueno, a mí no A me tocó, pero sí supe. mí No, sí no, me no. tocó. Y yo era presidente de Estaca y le tuvimos que asignar por medio de los obispos una cantidad en proporción a sus ingresos. Y las dejábamos que las familias lo decidieran, pedíamos que lo decidieran ellos y que fuera una suma que doliera, como la viuda, ¿no? La de la donación en el arca. Entonces, ha habido épocas así. Hoy en día estamos re bien, estamos en la mejor época de la iglesia. La mejor. Así que vamos a aflojar el cuerpo más ligeritos, vamos a soltar la mano, vamos a dar nuestro tiempo, vamos a entrarle al toro porque en esto nos va la invitación, chaval. En esto nos va la invitación. Y por eso quisimos tratarlo de la ley de consagración, porque es un tema considerado para que podamos acudir ahí al templo de la Nueva Jerusalén. En su momento y en la invitación que recibamos, sí la recibimos. Por eso vieron que Chava le dije que te llegara la invitación y dijo, órale, ¿yo dónde firmo? No, yo voy. Sí. Y bueno, en relación con esta, usted acaba de mencionar, hermano Alvaradejo, bien, creo que vale la pena ahorita leer el caso de Ananías en Ah, el sí. libro de Hechos. Mire, voy a ponerlo en pantalla porque está bien interesante cómo implementaron la ley en la época de los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Este, y qué pasó con aquellos que no lo obedecieron. Y eso nos Mire, demuestra que efectivamente es parte de la restauración, sí. que no fue una loquera de José Smith o un invento de José Smith, como algunos lo pensaron en su momento, ¿verdad? Era Ujú. parte desde el principio, ¿no? Sí, 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 sí. Y dice lo siguiente, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2 dice lo siguiente, am, en el versículo 44 dice, y todos los que habían, sí lo puse, ¿verdad? Ahí está, 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Ay, qué interesante está esto último. No le había puesto atención. Sí, Aquí está hablando de que los estaba sellando para vida eterna, ¿no? sí, estos, los salvos, son los que alcanzan la medida de su creación. Sí, 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 ahí están la vocación y elección, ahí están. Así es, totalmente en plenitud. No, no, no lo había advertido, pero bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Ahora me da mayor luz esta escritura, porque esta última bendición que está en el último renglón, viene en razón ¿de qué? De que primero dice estaban juntos, ¿no? Es decir, habían establecido una ciudad o Sí, estaban, pues ahora sí que en su Sion, ¿no? Y dice, sí. y tenían en común todas las cosas, que es este propósito de la ley de consagración, donde que todos los santos, no significaba la ley de consagración que todos tuvieran lo mismo, sino que todos tuvieran de acuerdo con sus necesidades. Eso es interesante en la ley de No era un consagración. comunismo, no era un Sí, comunismo, no, sí, y además el comunismo no es voluntario, ¿verdad? Ese te tuerce en el brazo para que le entres, pero
en la ley de consagración entramos por convenio, por voluntad propia, ¿verdad? Y como lo describe que vivían felices, ¿no? Estaban contentos. Sí, sí, vuelvo a poner aquí la escritura, ¿no? Entonces dice, tenían en común todas las cosas y cuando vendían, vean en el versículo 25, cuando vendían sus propiedades, ¿qué hacían? Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Esta es la ley de consagración. Pero este es como lo menciona el Nuevo Testamento, ya no nos da mayor luz en cuanto a eso, pero sí nos menciona un ejemplo de lo que sucedió y para eso tendremos que ir hasta el capítulo 4 o 5, déjame ver. En el 5 dice lo siguiente, Hechos 5, versículo 1 dice, pero un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una propiedad, ¿sí? Y se quedó con parte del precio. Según lo que leíamos ahorita, tenía que haberlo repartido entre todos de acuerdo con sus propias necesidades, pero aquí dice que se queda con parte del precio. Dice, sabiéndolo también su esposa y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un espacio como de 3 horas, sucedió que entró su esposa sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No, no, pues con tal ejemplo, si a cualquiera le da miedo. Oye. A lo mejor nos pondríamos al tiro nosotros, no, pues, mejor no voy porque nos vamos a morir, ¿no? Sí. ¿Dónde quedó mi albedrío? Que no sé qué, ¿no? Ahí darían las variaciones, pero cómo le entró temor a la iglesia, pero no debía ser, o sea, porque si haces lo correcto, ¿cuál temor? De todas maneras, ese temor persiste. ¿Por qué? Porque si yo conozco los mandamientos y no lo estoy haciendo y entiendo la ley de consagración y no lo estoy haciendo, igual no me voy a morir tal vez ahorita como estos dos que hicieron esto, pero cuando llegue el momento de repartición de los reinos, pues me va a tocar algo que no es lo que yo anhelo, ¿no? Sí, y esa, fíjese que yo me he meditado mucho en cuanto a esa escritura, ¿no? O sea, ¿por qué se murió Ananías? Simplemente por haber desobedecido esta ley de consagración. Y lo que pasa es que, bueno, lo que yo he meditado al respecto es, como este pueblo ya estaba viviendo de acuerdo con esta ley celestial, ya estaban establecidos en un lugar, ya tenían en común todas las cosas, ¿sí? Ya repartían de sus bienes y le daban al necesitado, ya estaban viviendo una ley celestial. Claro. Entonces, como Ananías vendió y no repartió o no entregó de acuerdo con la ley que le había sido dado, sino que tomó de la mayordomía, es decir, tomó de la propiedad que era del Señor y se quedó con ella, entonces él ya no estaba en el mismo nivel que los demás, ya no estaba en un nivel de la ley celestial, entonces él no podía permanecer ahí. ¿Y qué sucedió? Se murió, porque él ya no era digno de vivir de acuerdo con la ley de un reino celestial que sí estaban viviendo todos en ese lugar. Claro, totalmente cierto, y eso es parte de las consecuencias de no obedecer la ley. Y José Smith dijo que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente con el cual
produce la fe necesaria para llevarnos a la vida y salvación. ¿Cómo ven? Está en la guía de estudio de las Escrituras. Entonces, Sí. esto es parte de la religión, de que podemos donar todas las cosas para vivir esa ley celestial de la cual estaba viviendo Séfora. No, ¿cómo se llama? La mujer. Ananías Ananí, y ella se llama Zafira o Céfira. Zafira. Zafira o Zafira. Entonces, como tú lo mencionas, está perfecto. No estaban dentro de la ley y no podían permanecer ahí, ¿no? Y entonces fueron quitados. Y Sí. entonces les dio miedo a los demás. Que dicen, mejor le vivimos. Dice, voy a ver algunos comentarios. La hermana Berenice dice, entonces creo que es más que todo que esta ley nos ayuda a despojarnos del hombre natural y lograr ser más santos. Ese es un buen tema. O sea, ¿esta ley nos ayuda a ser más santos o porque somos santos comenzamos a vivirla? Que fue primero, ¿verdad? Está Yo bueno creo, el punto. yo creo que es porque una vez que, como mencionaste, tal vez no lo hemos entendido bien. Para llegar a ser invitados a formar parte de un grupo como estos, debes haber logrado la medida de tu creación. Esto que le pasó a Séfira y a Ananías, Ananías, lo que les pasó es lo que les pasó en el condado de Jackson a los hermanos. Es lo mismo que pasó, vino el problema, la desgracia, todo el problema porque no lo pudieron implementar, ¿no? Entonces, se supone que los que sean invitados a ir a la Nueva Jerusalén son hermanos que ya han logrado la medida de su creación. El problema es que cuando empiezas a ver los recursos y quieres meter la mano, pues ahí ya no calificas, ¿no? Pero sí, deberíamos de primero calificar y para poder estar ahí. sí, dice el hermano Igor, cuando entramos en el templo, cuando estamos en el templo, cometemos estas cosas de consagrar todo, o sea, talentos, habilidad, recursos, incluso nuestras propias vidas, si así estamos dispuestos en la obra del Señor. Bien, gracias, Igor. Dice, ay, también, aquí está nuestro amigo David Zurita. Gracias, David, y un saludo hasta Chile. Dice, recordemos que al dar donaciones en la iglesia se administran por medio del orden y el Espíritu de Dios, y no solo por la buena voluntad. Bien. Hola Es- David, buenas noches. Gracias por tu opinión. sí, y qué responsabilidad, ¿no? En este sentido, hermano Alvaradejo, para los obispos que en este caso reciben y administran estas ofrendas de ayuno, de hacerlo de acuerdo con lo que nos dice David aquí, ¿no? Por medio del orden y el Espíritu de Dios. Claro, claro. Y las donaciones en la iglesia tienen un destino prefijado, ¿no? Porque así se fija en el recibo de donaciones. Les comentaba yo en una reunión con otras iglesias, les digo, lo que pasa es que una persona cuando dona marca el destino de sus donativos y nadie tiene autoridad para cambiarlo, ¿verdad? Si son diezmos, tienen un destino. Si es ofrendas, tienen un destino. Si es ayuda humanitaria, tienen un destino específico. Bueno, aunque la iglesia ahí en el recibo, ¿no? Actualmente hicieron esta acotación porque se han recibido algunas demandas para que les regresen dinero a aquellos que se han ido de la iglesia, para que se regresen aquellas donaciones que dieron, entonces bajo el pretexto o más bien bajo el argumento legal de que el dinero no se ha utilizado para los fines del evangelio o algo por el estilo. Aunque eso sí, Entonces, en los casos que la iglesia ha atendido, por lo menos me ha tocado ver uno o dos, la iglesia sí ha podido mostrar jurídicamente que sí se ha llevado al destino por el cual se donó. Entonces, más bien, pero siempre la iglesia
concede el regreso del dinero, ¿eh? Siempre. Aunque se establezca una cuestión jurídica, aunque haya una demanda, aunque haya una exigencia, la iglesia tiene la norma de regresar el recurso. Ese es un buen dato, yo la verdad no lo conocía. Sí sé que hay personas que han solicitado la devolución, pero hoy en día sí se pone esta frase en la parte final de los recibos donde se dice que la iglesia finalmente hará disposición de los recursos de acuerdo con los fines que estime pertinentes o algo por el estilo. Si alguien me ayuda a recordar la frase exacta, donde es decir, la iglesia básicamente está diciendo nosotros lo vamos a aplicar discrecionalmente de acuerdo con lo que nosotros deseemos hacer con el donativo. Ahora sí que finalmente, ahora en palabras más dicharacheras es lo caído, caído, ¿no? Aunque no va fuera del propósito de la donación, ¿eh? Eso es un hecho. Tiene Sí. la leyenda y todo, pero la gama de aplicación va dentro de lo que se pagó, ¿verdad? Por ejemplo, la gama de aplicación de diezmos es muy amplia. Las ofrendas también. Y, por ejemplo, lo de la ayuda misional está muy, muy focalizada. Entonces, sí, está perfecto porque así se protege la iglesia, ¿no? Bien. Dice Igor, no podemos tener esta hermosa ley en nuestras vidas por el egoísmo, avaricia, por el interés material que tenemos nosotros. Como se nos enseña, somos como la esposa de Lot que miramos hacia atrás, lo que perdió. Bien, gracias, Igor. También este usuario que dice TVO Descubriendo, dice, qué hermoso Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47. Gracias. Y dice Moy Camas, creo que la invitación es elegir el desear y vivir la ley de consagración y desarrollar tal deseo es decidir vivir la ley del diezmo y la del ayuno y las ofrendas. Exactamente. La hermana María Peña dice, en la actualidad no morimos físicamente, morimos espiritualmente. Y Marcelo Salazar dice, el sacrificio y la consagración son dos leyes celestiales que hacemos convenio de obedecer en el Santo Templo. Estas dos leyes son similares pero no idénticas. Sacrificar quiere decir renunciar a algo a favor de algo más valioso. Sí, este Marcelo que acaba de copiar es parte del discurso del Elder Uchtdorf. Literalmente es el discurso del Elder Uchtdorf que justamente dice eso, ¿no? Sacrificar quiere decir, y lo leo, renunciar a algo a favor de algo más valioso. Y dice, en la antigüedad el pueblo de Dios sacrificaba a los primogénitos de sus rebaños en honor al Mesías que vendría. A lo largo de la historia, los santos fieles han sacrificado deseos personales, comodidades e incluso su vida por el Salvador. Entonces dice Leder Uchtdorf, la consagración es diferente del sacrificio, al menos de una manera importante. Cuando consagramos algo, no dejamos que se consuma sobre el altar, más bien le damos uso en el servicio del Señor, lo dedicamos a Él y a sus santos propósitos. Recibimos los talentos que el Señor nos ha dado y nos esforzamos por aumentarlos en gran medida para llegar así a ser aún más útiles en la edificación del reino del Señor. Ya tengo aquí el letrero del recibo. A ver, ¿qué dice? Dice, aunque se hará todo esfuerzo razonable para usar los donativos como se indica, todo donativo pasa a ser propiedad de la iglesia y se usará según se estime necesario para llevar a cabo la misión global de la iglesia. O sea, tampoco se dedica fuera de eso, sino está enfocado en la misión global de la iglesia. Sí, Ya está pero protegido. sí. Y entonces discrecionalmente están estableciendo ahí de que lo vamos a utilizar. Si por ejemplo, tú lo diste como diezmo para la construcción pensando que se va a utilizar para la construcción de capillas, quizás nosotros lo podemos utilizar para hacer ayuda humanitaria en algún país en África, ¿sí? O sea, la iglesia básicamente está estableciendo esa facultad discrecional de decir, todo lo que tú me estás donando ya es propiedad de la iglesia y por tanto yo puedo aplicarla de acuerdo con los fines globales que tiene la iglesia como tal, ¿no? Claro. Bien, entonces ese es el contenido del recibo y resulta muy interesante. Tengo aquí otro comentario, dice la hermana
Nora, hace algunos años un amigo obispo nos decía que buscaba a un hermano para un llamamiento y alguien le dijo, busca y ora por uno que sea fiel pagador de diezmo, porque eso demuestra que está dispuesto a servir y sacrificar. Claro, está bien. Si yo tengo un negocio y soy empleador y necesito mano de obra, yo iría con el obispo y que me diera la lista de los hermanos, que no me dé cantidades, pero que me dé la lista de donadores para ver a cuál puedo yo contratar para mi servicio. Entonces, siempre es una garantía, ¿no? Siempre, siempre. Sí, y de hecho, pues esto es algo que se hace cuando se va a llamar a algún obispo, ¿no? O algún presidente destaca que va y se verifican sus donativos, ¿no? Claro. Siempre, siempre se verifican los donativos porque pues, va a ser ejemplo, ¿no? Va a ser un ejemplo. Sí, y es en todo caso una expresión de lo que está dispuesto a dar, justo como lo dice la hermana Nora. Entonces, no olvidemos el enfoque central. ¿Por qué estamos así hablando del concepto de las donaciones y estamos hablando de la consagración? Y en primer término, no estamos en la posibilidad de establecer Sion en el condado de Jackson aún. Estamos estableciendo Sion en nuestras estacas y en nuestros hogares. Entonces vivimos lo que se ha pedido que donemos dentro del gran total de la ley de consagración. O sea, no es totalmente el 100% de ley de consagración, porque es un diezmo, ¿verdad? Y se supone que la ley de consagración debería ser el 100, como alguno de los hermanos dijo. Podemos dar de todo y luego, pues, tener nada más para nuestras necesidades, pero todavía no, el que lo quiera hacer, lo puede hacer, ¿no? Pensemos que no se puede. Claro que se puede. Y el ejemplo de esto es la viuda que da sus dos blancas, ¿no? Y El Salvador la usa como ejemplo y dice, ella prácticamente consagró, ¿no? Ella consagró y puso todo lo que tenía. Y eso es consagrar, económicamente hablando. Entonces, Sí. al rico, al joven rico, le dijo lo mismo. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Le está diciendo, quieres ser perfecto, ¿verdad? ¿Quieres Sí. vivir? Pues ándele. Y se puso triste. Y entonces, ya con este enfoque, démonos cuenta que si queremos ser invitados a este evento del cual hemos venido hablando desde que hablábamos de los 7 sellos, y de que hablamos de los 7 ángeles, si queremos ser invitados a este evento importantísimo, necesitamos estar prestos en la ley de consagración, ¿correcto? Sí, y este ejemplo que usted acaba de dar del joven rico, ¿no? Sí, que le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Claro. Entonces, quizás nosotros también tengamos muchas veces esa pregunta, ¿no? Pero al momento en el que podríamos sentarnos a reflexionar si verdaderamente hemos vendido todo lo que tenemos, lo hemos entregado a los pobres y lo hemos seguido, ahí quizás podamos encontrar un atisbo de que no necesariamente estamos consagrando todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, bien vale la pena reflexionar en este punto porque vemos al joven rico y podemos decir, pues, pero ¿cómo es posible que este jovencito no haya entregado todo si el maestro se lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, aquí quizás nosotros podemos hacer esta reflexión para nosotros y pensar que sí, que más bien reflexionar en qué cambios podemos hacer para efectivamente llegar a saber a plenitud si nosotros estamos o no en ese supuesto. Es de ida y vuelta, Salvador, porque, por ejemplo, tú lo mencionaste hace un rato hablando de que no soy dueño de eso, sino que soy que un administrador, porque el verdadero dueño es, Mayordomo. Sí. soy un mayordomo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a quedarme con algo de lo que soy mayordomo? Si me lo pide, se lo doy. Y como ya sé que él es el dueño de todo, me va a dar más para que yo no tenga problemas y subsista y viva y adquiera más y se lo vuelva a donar las veces que él quiera, ¿no? O sea, pero muestra una falta
de entendimiento de que eso es lo que Dios nos ha dado y lo consideramos nuestro. No, esto yo me lo gané, ¿no? Y ahí viene un problema de entendimiento, igual que con la salud. Decimos, no, es que yo me enfermé y voy a hacer esto para tener salud, siendo que el dador de la salud es Él, ¿no? Y ya cuando de plano no hay una solución a través de la ciencia médica es cuando recurrimos a Él. Es igual en la cuestión económica. ¿Él nos ha dado todo, sí o no? Claro que sí. Entonces, esto que nos dio, somos mayordomos y cuando Él nos dice, ponlo aquí, lo pongo. Por eso la importancia de la viuda, ¿no? Las dos blancas las puso y era lo que tenía. Ahí están, ¿no? Sí. Igual nosotros debemos entender que no es por mi habilidad y por mis características que yo tengo estos ingresos. Los tengo porque Él me los ha dado. Y si confío en Él, otro ejemplo de las escrituras es Job, ¿no? Le fue quitado todo y le fue regresado todo. O sea, no hay problema, Él es el dador y nos hace mayordomos. Así que mucho enfoque en estas cosas si aspiramos, pues, en los días venideros a alcanzar un lugarcito ahí, en ese lugar tan especial, ¿no? Sí. Y una acotación al respecto, hermano Bradejo, que también establece ahí la sección 42 de Doctrina y Convenios, que precisamente está hablando de esta ley de consagración y mayordomía, es que nos da una responsabilidad de trabajar, porque justamente dice en el versículo 42, dice, no serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí este mandamiento, ¿no? Que lo da a la luz de la ley de consagración, o sea, es decir, todos recibimos nuestra mayordomía y todos hacemos trabajar nuestra mayordomía para que todos podamos tener esas cosas en común de acuerdo con nuestras necesidades y demos al pobre Así, y al necesitado, ¿sí? así, así Pero, podemos pero, aportar, claro. sí, pero entonces dice, pero no vas a ser ocioso, porque entonces si eres ocioso, no vas a poder comer de lo que produce el trabajador, ¿no? Y definitivamente no formarás parte de esa sociedad, decía, ¿no? Sí. Así que, hermanos, estamos en una época muy interesante. Nos sorprenderíamos si en un año o dos empezaran a llegar las invitaciones para ir allá. ¿Qué podríamos hacer? Por eso podemos hacer las cosas de una vez, ¿no? Prepararnos ampliamente, entenderlo ya, ponernos enfilados a esa dirección y esperar con mucha fe. Porque puede ser que esté en un año, dos, tres, no lo sé, según el Señor lo decida, pero de que estamos en el tiempo que suceda, estamos. Pues eso es un hecho. El tiempo exacto no lo conocemos, pero estamos en la época. Sí. Es la temporada. Muy bien, pues yo creo que con eso podríamos cerrar, hermano Bradejo. Correcto. Leo algunos comentarios finales simplemente que me parecen interesantes. Por ejemplo, el hermano Rodolfo dice, la ley de consagración está en un nivel muy alto de espiritualidad para poder entender y vivirla. Tenemos que tener el mismo amor que nuestro Padre Celestial tiene hacia nosotros. Se basa en amor. Mira, qué Total. interesante. La Y ley es de cierto, consagración. ¿Sí? lo hacemos porque lo entendemos por lo que nos ha dado y lo amamos por lo que nos ha dado. Y así como Él nos da todo, nosotros estamos dispuestos a dar todo. Si tiene razón, el hermano. Sí, sí es basada en el amor, ¿no? Ujú. Sí, y sí, porque pues despojarnos de, oye, pues yo ya traje todo esto, lo consagro y este nada más trajo, yo traje 5 caballos y este nada más trae uno. Da risa, pero es cierto. Este, entonces, en ese punto requiere despojarse de cualquier egoísmo personal para ponerlo, para cambiarlo por amor, ¿no? Ver a los Exactamente. demás con amor. Bien, me Amamos a encantó su Dios, comentario, Rodolfo. amamos a nuestro semejante también.
Así es. Pues bueno, hermano Verdejo, que llegamos casi a las 2 horas de transmisión, me parece que es tiempo de terminar. ¿Qué se lleva finalmente de esta transmisión? Me llevo un ánimo inconmensurable, grande de la época que nos ha tocado vivir. La maravilla de la tecnología que puedo estar aquí platicando con hermanos de Las Vegas, de Chile, de dulce y de manteca, no es cierto, ¿verdad? De Chile, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de muchos lados. Y es una bellísima oportunidad poder compartir con ustedes. Nos sentimos muy humildes nosotros en esta posibilidad y poder elevar nuestras expectativas en esta época tan importante. Es maravilloso saber que ustedes también nacieron en estos días y que hoy es el día en que estas cosas deben prepararse. Y es lo que me llevo, chava, un deseo grande de prepararnos. Muy bien. Pues gracias, hermano Verdejo, gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado el día.